Hola, como todos sabemos, la ciencia padece de una serie de tropos. A cada rato, de hecho, escuchamos frases como la ciencia ha comprobado, la ciencia ha dicho, la ciencia ha progresado, escuchen a la ciencia. Expresiones que, aparte de que, por más que historiadores y filósofos de la ciencia se esfuercen por mostrar que son inadecuadas, se siguen multiplicando acríticamente. Además, cuando se utilizan estas expresiones da la impresión de que la actividad científica fuera realizada por una suerte de consejo de Jedi, ¿no? Gente prístina, aséptica, cualquier sucio interés distinto al de buscar la verdad. O sea, se escuchan cosas como los científicos están enojados o con la ciencia no se juega, en fin, ¿no? Sin embargo, pocos han prestado atención a responder una pregunta más fundamental. ¿Qué vendría siendo la ciencia? ¿Existe la ciencia? Estas preguntas pueden parecer sencillas. En efecto, todos conocen disciplinas como la química, la biología, la física, que pueden ser reconocidas como tales, pero ¿es esa una respuesta satisfactoria? Decir, ¿qué es la ciencia? Bueno, la química, la física, la biología. Naturalmente que no. Porque, como ya hizo ver el personaje Sócrates en los diálogos platónicos, la enumeración de actividades que podemos clasificar como ciencia, en este caso, no puede ser considerada como una respuesta suficiente. Porque la pregunta no es por las ciencias, sino por la ciencia. Es decir, por aquello que hace que una multiplicidad de quehaceres se les pueda atribuir tal categoría. Así, por ejemplo, frente a la pregunta ¿qué es la belleza? Uno podría responder, por ejemplo, Colo-Colo campeón en el 91, o las Torres del Paine, o el descenso de la U. Todo esto son ejemplificaciones de lo bello. Pero con esa ejemplificación no se va a estar respondiendo a la pregunta de qué es aquello por lo cual cosas tan distintas como Colo-Colo campeón en el 91 y las Torres del Paine se les puede llamar bello. Así como la belleza sucede con la justicia, la ciencia y cualquier concepto. O sea, la pregunta por la definición es por la descripción de aquella propiedad que hace que X y Z puedan ser consideradas como tales, ¿no? Ya, pero alguien me podría retrucar diciéndome, mira André, lo distintivo de la ciencia estriba en el uso de determinados métodos en la investigación del mundo, ¿no? Claro, el uso de una determinada metodología, el método científico. Esto parece ser una respuesta razonable. Sin embargo, tampoco satisfactoria, ya que conduciría a una imagen distorsionada de la actividad científica. ¿Por qué? Uno se preguntará. Bueno, porque no respetaríamos el modo en que las generaciones anteriores hicieron ciencia. Porque este quehacer ha cambiado en contenido, forma, método y función a lo largo de la historia. Y claro, desde las anteojeras de hoy nos veríamos forzados a negar que muchos científicos anteriores hayan hecho ciencia. ¿Y por qué? Bueno, porque no se ajustaría a los estándares actuales. Por lo que verlo así es tramposo, obviamente. ¿Por qué? Porque es un tanto arbitrario. De hecho, conduciría irremediablemente a que en el futuro se dijera que lo que hacemos hoy no es ciencia, ¿no? Entonces, sería la mejor manera de no comprender lo que es hacer ciencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dar con una definición lo suficientemente amplia que haga justicia del fenómeno científico? Y lo que les quiero proponer es que formulemos una estrategia de tipo genética, es decir, desde el origen, desde su raíz. La palabra ciencia, en su raíz más profunda, viene del latín scire, que significa conocer. O sea, se trata, por tanto, de una consecuencia de una tendencia del ser humano a conocer. Como habremos escuchado alguna vez, Aristóteles arranca uno de sus textos señalando que todos los hombres desean por naturaleza saber o conocer, que va a ser lo mismo. ¿Qué quiere decir esta frase? Lo que nos quiere decir Aristóteles es que hay algo en el saber que lo hace ser apetecible por sí mismo
y no en cuanto medio o instrumento para otra cosa. O sea, queremos conocer por conocer. De hecho, si no, ¿cómo se explicaría la existencia de los programas de farándula? De hecho, son fantásticos los programas de farándula, pero si nos fijamos, no sirven para nada más allá de alimentar nuestra curiosidad. O, por ejemplo, casi todos los tacos después de un fin de semana largo se forman, bueno, porque muchas personas disminuyen velocidad porque quieren ver qué pasó. Saber por saber, ¿no? En ese sentido, el ser humano mira por mirar, mira porque sí, no para otra cosa necesariamente, ¿no? Este mirar es muy distinto, por ejemplo, al el mirar para atravesar la calle, ¿no? Es un mirar desinteresado. O sea, se trata de una actitud desinteresada ante el conocimiento que se refleja en el incansable interés de los niños de saber por saber, con la típica pregunta con la cual torturan a los padres. ¿Por qué? O sea, nos gusta conocer. No estamos contentos en un contexto que no dominamos en el sentido de que no conocemos. Sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con la actividad científica? Bueno, lo dicho, de hecho, nos permite comprender la génesis y sentido, es decir, la razón de ser de la actividad científica. Nos permite entenderla como una actividad vital que ocupa un lugar en la vida del científico. La ciencia, así comprendida, muestra su rostro humano, su por qué y para qué, que la define, lo que permite a fin de cuentas que no se vuelva contra el ser humano. Ahora bien, ¿qué tipo de explicación buscamos cuando hacemos ciencia? O sea, ¿qué tipo de conocer es el científico? Por ejemplo, si vemos una piedra que vuela, el solo hecho de percibirla no nos permite entender, conocer, ¿no?, el volar de la piedra. Si vemos piedras volando, no nos dice nada. Necesitamos, además, saber qué fue lo que le dio impulso. O sea, y también, bueno, ¿para qué se la tiró? Es decir, para volver inteligible el volar de la piedra, requerimos conocer las causas. Pero ojo, en este contexto hay que entender causa no como una causación física, sino como big causes, y no simplemente como causes. Es decir, explicaciones con fundamento real. O sea, con la pregunta ¿por qué? Queremos revelar la explicación del fenómeno, la causa, pero su explicación, ¿no? Sin embargo, y esto es muy importante, causa o explicación se dice de muchas maneras, obviamente. De hecho, imaginemos la siguiente escena. Entramos a la cocina y encontramos con que la tetera está hirviendo y preguntamos, bueno, ¿por qué está hirviendo? Y alguien nos responde, bueno, nuestro hermano, porque la tetera, bueno, es de cobre y el cobre es un buen conductor térmico y bla, 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 en fin. Y claro, esa puede ser una respuesta. Pero también nuestro hermano nos pudo haber dicho, bueno, el agua está hirviendo porque quiero tomar café. Y ambas son explicaciones correctas, solo que son explicaciones de diferente tipo. Se tratan de diferentes dimensiones de la realidad. Una trata del por qué y el otro el para qué. Se trata de dimensiones complementarias, pero del mismo fenómeno. Y claro, van a haber distintas disciplinas que se van a hacer cargo de cada una de estas dimensiones de lo real. Así, respecto al ámbito de las explicaciones o causas del por qué, se van a encargar las ciencias naturales. Y de las causas del para qué, las así llamadas humanidades, ¿no? La historia, literatura, etc., ¿no? Bueno, ¿y a dónde quedan las ciencias sociales, así como sociología, psicología, economía, en fin? Bueno, justo en medio, es decir, en tierra de nadie, o dicho más técnicamente, tiene un estatuto epistemológico complejo, Hannah Montana, entre dos mundos. O sea, el concepto de ciencia debe ser comprendido como un concepto análogo, es decir, en parte igual y en parte diverso. Algo semejante, por ejemplo, a la palabra querer. Si, por ejemplo, uno quiere a sus padres, a su polola o pololo y a sus amigos, a los que los quiere, pero no del mismo modo. O sea, en parte igual y en parte diverso. Lo mismo la noción de ciencia. La biología es ciencia, sí. La historia también. ¿Son iguales? No. ¿Son totalmente distintas? Tampoco. ¿Tiene una metodología la economía? Sí. ¿Es igual a la que usa la física? No. Sin embargo, como decía al comenzar este video, es cierto que hoy
se comprende la noción de ciencia de un modo, digámoslo así, unívoco, como la ciencia con el método para alcanzar la verdad. O como veremos adelante también, de un modo equívoco. ¿Por qué ha sucedido esto? Esto se ha producido por el excesivo uso del análisis en busca de un fundamento inamovible y cierto sobre el cual fundar la ciencia, desarrollado por la modernidad, paradigmáticamente la figura de Descartes. Esto condujo a una cultura atiborrada de disyunciones y reduccionismo que nos impiden tener una visión integral de la realidad. Así separamos lo que debemos distinguir y confundimos lo que está unido. Y claro, esta excesiva especialización y reducción ha conducido a una dislocación del conocimiento en imperios aislados entre sí, una suerte de torre de Babel. Vaya sino a un congreso interdisciplinar. Cada uno habla de lo suyo y al final lo único que están de acuerdo es en el título. O sea, lo cual solo puede volver a unirse de modo mutilado o una reducción de lo más complejo a lo más simple. Así el biólogo, el economista y el químico, separados en edificios de ciencias y humanidades, son formados de un modo unidimensional. Tipo que alguien te dice, yo soy más humanista, yo soy más científico. ¿Qué es eso, compadre? Lo que conduce esto a que no comprendan otros enfoques de la realidad, otras aproximaciones, lo que imposibilita a la postre el enfoque interdisciplinar. Un enfoque distinto es el aristotélico, que es el que adhiero, el que, si bien considera como principio básico el proceder epistémico abstraer el objeto de estudio de los diversos aspectos de la realidad, la implementación metodológica debe, no obstante, ser propia y específica de cada ámbito. Es decir, el conocimiento humano es plural y por tanto no basta un único método, porque la realidad también es plural. Es necesario distinguir entre las diversas maneras de conocer un mismo objeto y cómo varían las descripciones desde la perspectiva de la cual se investiga. La base de este pluralismo metódico es que no se puede pedir el mismo tipo de exactitud a cada ámbito de objeto, y hay que pedirle a cada ámbito la especie de exactitud que reclama. Va a decir Aristóteles, es tan absurdo pedirle al matemático persuasión como el retórico demostraciones. Esto nos va a permitir caer en la cuenta de que el propio ámbito de competencia no resuelve todos los problemas, lo que revela una madurez de espíritu, porque uno tiende a enamorarse de los juguetes y los lleva para todas partes. Es decir, si se descubre que una metodología funciona bien en un determinado ámbito, la tentación es aplicarla a resolver todos los problemas. Y tal aplicación va a ir justamente contra esta prescripción aristotélica de que dos cosas no se pueden comparar si difieren en especie. Sería como comparar cuánto más alto o bajo es el Do mayor que el Monte Everest. No tiene ningún sentido. De este modo, los desfases metodológicos abundan, ¿no? Para evitar esto, se requiere la suficiente madurez metódica para darse cuenta de que hay cosas que no pueden ser demostradas de una misma forma. Se requiere entonces ampliar el concepto de razón y de su uso, logrando una racionalidad análoga que se opone a la tesis de la teoría moderna y general, la cual es metódicamente monista. Así se vuelve necesario entonces un ensanchamiento de la razón que posibilite no caer en la univocidad, la ciencia, ni en la equivocidad, la ciencia, sino en la analogía. Es decir, ciencia en parte igual y en parte distinta. Pero eso lo veremos en otros videos. Muchas gracias.